David venció al gigante, y eso debería haber sido el comienzo de una vida de honor y celebración. Pero lo que vino después, nadie lo esperaba, porque el mismo rey que lo había enviado al valle se convirtió en su peor enemigo, y David pasó años huyendo, escondiéndose en cuevas, durmiendo en el desierto, con un ejército entero persiguiéndolo, por algo que nunca hizo. Y en medio de esa oscuridad, escribió algunos de los salmos más poderosos que existen, porque resultó que las cuevas no eran el fin de su historia, eran el aula donde Adonai lo estaba formando. Primera de Samuel 18, 1 al 3 dice que después de matar a Goliat, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo, e hicieron pacto de Jonatán, el hijo del rey, el heredero al trono, se convirtió en el amigo más fiel que David tendría en su vida. Pero Primera de Samuel 18, 6 al 9, describe lo que ocurrió cuando David regresó victorioso. Las mujeres salían a recibir al rey Saúl con cánticos y danzas, y cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10.000. Y Saúl se enojó mucho, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10.000, y a mí 1000. ¿Qué más le falta sino el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Los celos, la comparación, el miedo a perder lo que tenía. Eso fue lo que convirtió a Saúl en el enemigo de David. No algo que David hizo, sino algo que David era. Y Primera de Samuel 18, 10 al 11 describe lo que siguió. Al día siguiente, un espíritu malo de parte de Elohim tomó a Saúl y profetizaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano, y Saúl tenía una lanza en su mano, y arrojó Saúl la lanza 2 veces. 2 veces intentó matar a David con su propia lanza, y David lo esquivó 2 veces, y Saúl tuvo miedo de David, porque Adonai estaba con David, y se había apartado de Saúl, y comenzó la persecución. Saúl envió mensajeros a la casa de David para matarlo, y Mical, la esposa de David, lo descolgó por una ventana, y David huyó. Y Primera de Samuel 19, 18 dice que David huyó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, el hombre ungido para ser rey, huyendo de noche por una ventana, refugiándose con el profeta que lo había ungido. Y comenzaron años de huida, años en el desierto, años en las cuevas. Y Primera de Samuel 24 describe el momento más poderoso de toda esta persecución. Saúl fue al desierto de Engadi con 3000 hombres escogidos a buscar a David por las peñas de las cabras monteses, y llegó a unas majadas de ovejas junto al camino, y había una cueva, y entró Saúl a hacer sus necesidades, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que dijo Adonai: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano. Saúl estaba en la cueva, solo, sin su ejército, sin sus armas, completamente vulnerable. Y David podía haberlo matado. Podía haber terminado la persecución en ese momento. Y sus hombres le decían que lo hiciera, que era la voluntad de Adonai. Y David se levantó y cortó silenciosamente el borde del manto de Saúl. Y luego le dolió el corazón por haber cortado el borde del manto de Saúl. Le dolió el corazón, no por cobardía, por convicción. Y dijo a sus hombres: Adonai me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Adonai, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Adonai. Y contuvo David a sus hombres con estas palabras, y no les permitió levantarse contra Saúl. Y Saúl salió de la cueva, y luego David salió, y llamó a Saúl. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra, y se postró, y le mostró el pedazo del manto, y le dijo: Mi señor el rey, mira que hoy han visto tus ojos cómo te ha entregado hoy Adonai en mi mano en la cueva. Y algunos me dijeron que te matase, pero yo te perdoné,
porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Adonai. Y Saúl, el hombre que llevaba años persiguiendo a David para matarlo, alzó su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, me has pagado con bien, y yo te he pagado con mal. Y primera de Samuel 24:20 dice que Saúl reconoció lo que todos ya sabían, y ahora yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme. El mismo enemigo que lo perseguía, reconociendo que David sería rey, porque lo que David hizo en esa cueva no fue debilidad, fue la virtud más difícil que existe, la capacidad de tener el poder de vengarse y elegir no hacerlo, porque de Adonai es la venganza, no de David. Y Romanos 12:19 lo diría siglos después, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Adonai. Y en las cuevas del desierto, en los años de huida y persecución, David escribió algunos de los salmos más profundos que existen. El Salmo 57 lo escribió cuando huyó de Saúl a la cueva. El Salmo 63 lo escribió en el desierto de Judá, porque las cuevas no eran el fin, eran el aula, el lugar donde Adonai estaba formando al hombre que necesitaba ser formado, antes de poder ser el rey que Israel necesitaba. Y antes de terminar este episodio, quiero dejarte con las palabras que David escribió, no después de ser coronado rey, sino desde adentro de una cueva, mientras Saúl lo perseguía, mientras todo parecía estar en contra. Y aún así escribió esto, Salmo 57 versículos 1 al 3. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, oh Elohim, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Elohim Altísimo, al Elohim que me favorece. Él enviará desde los cielos, y me salvará. ¿Estás viviendo tu propia cueva hoy? ¿Hay alguien persiguiéndote? ¿Hay una situación que no entiendes? ¿Hay años que parecen perdidos en el desierto? David nos enseña algo que ninguna teología superficial puede enseñar, que las cuevas no son el castigo de Adonai, son el aula de Adonai, que los años de desierto no son el abandono de Adonai, son la preparación de Adonai, que el que persevera con integridad en la oscuridad es el que está siendo formado para algo que todavía no puede ver, y que la venganza no le pertenece a Adonai, y Adonai siempre es fiel, siempre. Lo que David hizo en esa cueva en En-Gadi es uno de los momentos más poderosos de todo el Antiguo Testamento, no porque fue heroico en el sentido tradicional, sino porque requirió una virtud que muy pocos seres humanos han demostrado, tener el poder de vengarse y elegir no hacerlo, porque confiaba en que Adonai era suficientemente justo para no necesitar tomar la justicia en sus propias manos. Y eso sigue siendo el desafío más difícil para el corazón humano hoy. Cuando alguien te ha hecho daño, cuando tienes la oportunidad de devolver lo que te hicieron, cuando tus propios amigos te dicen que es tu momento, la respuesta de David sigue siendo la más sabia que existe. Mía es la venganza, dice Adonai. Confía en Él y deja que Él sea el juez. Y si los años de huida te mostraron que Saúl perseguía a David por algo que nunca hizo, lo que vamos a ver ahora ocurrió en una cueva, la cueva de En-Gadi, donde David tuvo la oportunidad más grande de su vida, no la oportunidad de ser coronado rey, la oportunidad de terminar todo, de una vez y para siempre. Y lo que eligió en esa cueva dice más sobre su carácter que cualquier victoria en batalla. Primera de Samuel 26 muestra que Saúl volvió a perseguir a David, y David volvió a tener la oportunidad de matarlo, esta vez mientras dormía en su campamento, y de nuevo eligió no hacerlo.
porque la convicción de David no era situacional, era parte de su carácter. No mataré al ungido de Adonai. No importa cuántas veces tenga la oportunidad, no importa cuánto daño me haya hecho. Mía es la venganza, dice Adonai, no mía. Y Proverbios 25, 21 al 22 diría siglos después: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Adonai te lo pagará. Y Romanos 12, 19 lo confirmaría en el Nuevo Testamento: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice Adonai. Y en el desierto de Judá, mientras huía y se escondía, David escribió el Salmo 63, uno de los salmos más hermosos que existen, no desde el palacio, desde el desierto. Elohim, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, desde el desierto, desde la cueva, desde la persecución. David buscaba a Adonai de madrugada, no cuando todo estaba bien, cuando todo estaba mal, y eso fue lo que lo hizo diferente a todos los demás reyes. No su victoria sobre Goliat, no su habilidad en la batalla, su capacidad de buscar a Adonai en el desierto, de madrugada, cuando nadie más miraba, cuando no había razón humana para adorar, y aún así adoraba. Quiero dejarte con las palabras que David escribió, no desde el palacio, sino desde el desierto de Judá, mientras huía, mientras todo parecía perdido, y aún así escribió esto. Salmo 63, versículos 1 al 4. Elohim, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Desde qué desierto estás buscando a Adonai hoy? David no escribió ese salmo desde la comodidad, lo escribió desde el desierto, desde la persecución, desde la cueva, y aún así dijo: mejor es tu misericordia que la vida. Y eso es lo que distingue al corazón conforme a Adonai, no que nunca pase por el desierto, sino que en el desierto busca a Adonai de madrugada, cuando todo está seco, cuando no hay aguas, cuando la persecución no para, y aún así alza las manos y dice: Elohim, tú eres mi Dios. Lo que David hizo en la cueva de Engadi no fue simplemente perdonar a un enemigo, fue confiar en que Adonai era suficientemente justo para no necesitar tomar la justicia en sus propias manos. Y eso requiere una fe que va más allá de la teología intelectual. Requiere creer de verdad que Adonai ve, que Adonai sabe, que Adonai actúa, y que su tiempo y su manera son mejores que los nuestros. Y la pregunta que la cueva de Engadi le hace al corazón hoy es directa. ¿Hay alguien en tu vida al que tienes el poder de dañar? ¿Alguien que te hizo daño y tienes la oportunidad de devolvérselo? La respuesta de David sigue siendo la más sabia. Mía es la venganza, dice Adonai. Confía en él y deja que él sea el juez. Huí de noche por la ventana con un ejército buscándome. Dormí en cuevas en el desierto sin entender lo que tú hacías. Mis amigos me decían que
que era mi momento, que tú me habías entregado a mi enemigo, pero algo dentro de mí te conocía y supe que la venganza era tuya, no mía. En la cueva contigo encontré lo que el palacio no me da. En el desierto contigo aprendí a confiar cuando no entiendo nada. No necesito la corona todavía, mientras tú seas mi refugio y mi alegría. En la cueva contigo es suficiente estar aquí. Escribí salmos entre las piedras